En ese aspecto, ¿creerías tú que aquellas personas que ya tienen el proceso en curso y aquellas personas que van a iniciar no deben de preocuparse en eso? ¿Qué garantía puede ofrecer Martín Castro para esa situación? Bueno, no deben preocuparse, sí, eso vuelvo a repetir, es muy importante, no deben preocuparse, sí, entonces todas las personas que tienen el proceso en curso y las que van a ingresar, porque obviamente, como les comentaba, siempre los procesos van a ser analizados con la ley en vigor al momento del análisis del proceso. Hola a todos, un saludo muy especial a quienes nos escuchan y nos ven a través de Movecast, el canal donde abordamos temas claves relacionados con la movilidad internacional y en particular con los procesos de nacionalidad portuguesa. Mi nombre es Imer Flores y en este episodio está especialmente dedicado a nuestra comunidad de descendientes de portugueses y sefardíes. ¿Por qué este episodio? Muchos se preguntarán. Porque en los últimos meses han circulado mucha información en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones sobre posibles modificaciones de la ley de nacionalidad portuguesa. Muchas personas nos están preguntando qué está ocurriendo en esta ley, qué pasa si se aprueban las modificaciones y si es posible o todavía es posible acceder a la nacionalidad portuguesa por la vía sefardí. Para aclarar todas estas inquietudes y ofrecer una visión profesional, confiable y actualizada, hoy tenemos el gusto de conversar con Melina Gil, abogada y Head of Operation en Martín Castro, una firma reconocida con experiencia en Derecho Migratorio y Nacionalidad Portuguesa. Una vez más, bienvenida Melina. Muchas gracias, Imer, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por estar compartiendo con nosotros este momento que les estaremos informando sobre todos estos temas y estaremos acá hablando un poco sobre las cuestiones de la alteración de la ley y todos aquellos miedos que muchos tienen. Así que gracias por acompañarnos y quédense, vamos a estar compartiendo un poco de todo. Ok, Melina, muchas gracias por estar aquí presentes, por estar interesada también en aclarar y en generar pues todas esas dudas y soluciones a muchas inquietudes y problemas pues que tienen muchos clientes y muchas personas. Antes de iniciar o de entrar en materia, es importante también invitar a todas las personas que están conectadas de que pueden escanear el código QR que aparece ahí en pantalla o pueden ingresar a través del enlace que está en descripción del podcast. Pueden llenar sus datos, hay un formulario donde son datos relativamente sencillos, relevantes y nuestro equipo se encargará de revisar y de mirar y guiar todo el paso a paso para pues, continuar con toda la solicitud de nacionalidad portuguesa. Ahora sí, Melina, para entrar en materia, surgen muchas preguntas e inquietudes de clientes y principalmente aquellas personas de que actualmente tienen sus procesos en curso, que invirtieron dinero, tiempo en Martín Castro y que tienen esa inquietud, esa gran pregunta es ¿qué va a pasar con nuestros procesos? Ese tema de las modificaciones de la ley de nacionalidad portuguesa nos afecta a nosotros, va a haber algún cambio o algo, muchas preocupaciones que tienen. Entonces, para esas personas, ¿qué mensaje les tienes? Entonces, todas las personas que ya contrataron un servicio, que ya están ingresados y están dentro de la conservatoria, no deben preocuparse por nada, ¿sí? Entonces, Imer, ahí para que vayas hablando con los clientes y todo, que no se preocupen, que se queden tranquilos, porque sus procesos van a ser analizados con la ley que se encontraba o se encuentra en vigor al momento en que se ingresó ese proceso, ¿sí? Entonces, como ya mucha gente sabe, lo que está aconteciendo ahora es un proyecto, ¿sí? Un proyecto de alteración de la ley de nacionalidad. Ese proyecto todavía no está en vigor, ¿sí? Esa ley no fue promulgada, aún no está en vigor. Entonces, todas las personas que ya tengan su proceso sometido y posteriormente sometan hasta el momento en que entre en vigor la nueva ley, no se van a ver afectados. Así que referente a eso no se deben preocupar por nada, ni la ley puede tener efectos retroactivos en ese sentido, porque la legislación portuguesa lo prevé y eso es completamente en contra y es inconstitucional, ¿no? Entonces, no se deben preocupar, que no se van a ver afectados y van a ser analizados con la ley que está en vigor hoy y el reglamento, ¿sí? De la ley de nacionalidad. Entonces, no se preocupen, ¿ok? Está todo bien,
calma a todos ahí, va a salir todo bien su proceso. Ok, o sea, en pocas palabras, aquellas personas que tienen esos procesos en curso no se tienen por qué preocupar porque el proceso va a seguir su curso normal. Normalmente, exactamente, no hay nada para preocuparse. Sí, obviamente que estén atentos porque en cualquier momento se podría dar esta alteración de la ley y bueno, ahí sí, posteriormente este proyecto ya prevé eliminar la posibilidad, ¿sí?, de adquirir la nacionalidad. Entonces, a todos aquellos que hoy en día están en dudas, que quieren ingresar a un proceso, pero todavía no se deciden si hacerlo o no, entonces en esos casos sí les recomiendo que obviamente estén atentos y no se duerman, vayan ya juntando toda su documentación, todas sus cosas, haciendo, porque es un trámite que por ahí requiere ir a buscar documentación, requiere ir a cartorios notariales, a registros civiles, etcétera. Y entonces ahí sí les recomiendo que vayan ya teniendo todo para obviamente ingresar su proceso antes de que se elimine esta posibilidad por la vía judío-sefardí. En conclusión, podríamos decir con tu respuesta es, la invitación es a aquellas personas que todavía tienen sus dudas en iniciar ese proceso de nacionalidad por vía sefardí, puedan iniciarlo ya porque todavía están a tiempo. Exactamente, estamos a tiempo y estamos más que preparados. Si alguien quiere venir, va a hacernos preguntas, nosotros estamos súper disponibles para responder o cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o tienen dudas referentes al proceso, estamos más que disponibles y pueden hacerlo hasta, o sea, aún se encuentra la posibilidad abierta, sí, que eso quede claro, que se encuentra la posibilidad abierta hasta obviamente que entre en vigor la nueva ley de nacionalidad. Ok, comprendo. Y creo yo que es muy claro también para todos nuestros oyentes y personas que se van a conectar y están conectados también con este podcast. Frente a eso también me surge una duda o una inquietud. Aquellas personas que quieran iniciar el proceso, que todavía están a tiempo, que requieren el último llamado, explicar más que todo sobre el origen o la evolución de la ley, cuál fue el propósito o el objetivo principal del por qué esa ley se encuentra vigente actualmente en Portugal. Ok, entonces esta ley y esta posibilidad sobre todo surge a partir del año 2013 aproximadamente, para que tengan en cuenta, como una forma de reparación histórica, ¿sí?, a todos aquellos descendientes de judíos sefarditas, los judíos sefarditas aquellos que fueron expulsos de la península ibérica, ¿sí? Entonces surge como una forma de reparación histórica. No fue solamente el gobierno de Portugal que adoptó esta posibilidad, sino también el gobierno de España, que también se podía hacer por esa vía judío sefardita, por España también la nacionalidad. Entonces, como una forma de reparación histórica fue adoptado en la ley. Esta posibilidad entró en vigor la ley fue aprobada y promulgada en el año 2013, ¿sí?, pero solamente se pudo ser aplicada a partir del 2015, ¿sí?, porque a partir del 2015 es que se reglamentó esta ley de nacionalidad y esta posibilidad, ¿sí? Entonces, desde 2015 es que se puede hacer este proceso de nacionalidad sin ningún problema, hasta septiembre del 2022, donde hubo una alteración del reglamento de la ley de nacionalidad, ¿sí? Entonces, desde 2015 hasta el 2022, septiembre de 2022, solamente era necesario comprobar esta ascendencia judío-sefardita, ¿sí? Esto es el punto central, obviamente, porque es una nacionalidad que, como dije anteriormente, es una reparación histórica, ¿no, Imer? Entonces, se debe tener en cuenta que el punto fundamental es comprobar que existe esta ascendencia, ¿ok? Entonces, a partir del 2022, ya sí surge el nuevo reglamento, ¿sí? El nuevo reglamento se altera y existen nuevos requisitos que van a ser aplicados. Entre ellos, el reglamento prevé que se pueda comprobar la ligación efectiva y duradera, ¿sí?, con Portugal. Entonces, obviamente surge toda esta cuestión de las vinculaciones y todo a partir de septiembre de 2022, donde además del requisito de comprobar esta ascendencia, también deberían comprobar las vinculaciones, ¿sí? Entonces, obviamente se consideró ahí una extralimitación, en el sentido de que no se pueden extralimitar los requisitos de que la ley prevé. Sí. Por eso muchos, no solo Martín Castro, sino muchas firmas de abogados consideran que hay puntos del reglamento que se consideran inconstitucional, ¿sí?
Pero bueno, posteriormente, ¿sí? El año pasado hubo también una alteración de la ley, ¿sí? En marzo de 2024. Solamente que esta ley ya preveía las cuestiones de estos requisitos, así como también de los 3 años. Y esta es una duda muy importante porque tengo muchas personas y muchos clientes que nos preguntan, ¿los 3 años vale o no vale? Imer, ¿crees que vale o no vale los 3 años? ¿Tengo que tener 3 años de residencia? ¿Sí o no? Creería yo que no vale, o sí vale. No, no vale, no está Ok. valiendo actualmente. Porque, y vuelvo a hacerte, y me gustaría también, siempre les hago una pregunta para que ustedes tengan en cuenta. Si fuera de los 3 años, si eso tendría validez. Imagínate, Imer, ¿desde qué momento es que esos 3 años comienzan a contar? Del momento en que te dan por ejemplo, un visto para residencia, del momento que llegas a Portugal, ¿desde qué momento es que eso comienza a contar? Desde que te llega tu cartón de residente y vos, Imer, sabes, yo también lo sé, que actualmente están muy demorados, muy demorados esos trámites. Entonces, obviamente no habría una aplicación subjetiva, o sea, siempre hay una aplicación subjetiva y discrecional si eso fuera tan así. Entonces, por eso es que debe existir el reglamento, para decir cómo se debe aplicar esta cuestión de los 3 años. Incluso la ley prevé esta posibilidad de reglamentación de esta ley, que se debe reglamentar para poder aplicarse. Entonces, este requisito de los 3 años nunca, y no creo que esté, porque si ahora van a alterar la ley de nacionalidad, ¿no? Nunca fue un requisito. Sí, fue un requisito, pero como nunca se reglamentó, Sí. entonces no era aplicable. ¿Ok? Ok. Entonces no es necesario tener, obviamente, una residencia de 3 años para poder pedir la nacionalidad por esta vía de los judíos sefarditas, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante. Y volviendo al tema también de la alteración de la ley de Exacto. nacionalidad y todo, que creo que muchos tienen interés en saber eso. Obviamente existe un proyecto, sí, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Ese proyecto pasó para el Parlamento. El Parlamento obviamente tiene que debatir y aprobar ese proyecto. Ese proyecto ya no prevé la posibilidad, ¿No prevé? no la prevé, o sea, elimina la posibilidad de hacer la nacionalidad por esta vía judío-sefardí. Ok. ¿Y conoces en el contexto internacional o regional, ya que estamos en la Unión Europea, algún país o alguna situación similar a lo que se está viviendo o quizás se vivirá en Portugal con relación a las alteraciones o modificación de la ley de nacionalidad portuguesa? Sí, bueno, actualmente en Europa obviamente existen varios movimientos que se están dando hoy en día. Bueno, el mundo en general está revolucionado, ¿no? Tenemos varias cuestiones ahí, pero por ejemplo, como dije al inicio, España preveía la posibilidad de poder pedir la nacionalidad por esta vía judío-sefardita. Finalmente ya no se puede pedir. Esa nacionalidad ya, digamos, no está prevista, Ya obviamente. está vigente, ya Exacto. desapareció, por decirlo así. Exactamente, desapareció y la diferencia principalmente era que España, cuando surge esta posibilidad, ya España la preveía con un tiempo, con un plazo. Ok. En cambio, Portugal no. Portugal no es que dijo, bueno, esta posibilidad entra en vigor hasta 3 años. No, o sea, Portugal no la implementó de esa forma, sino de una forma genérica, ¿no? Entonces, obviamente, hoy en día, en el único país que se puede pedir la nacionalidad por esta vía de judíos sefardíes es por Portugal. Portugal, ok. Así que aún estamos a tiempo. Entonces, con eso que está indicando, se podría decir de que ya tenemos una referencia internacional. En el caso de España, que la ley pues existió, fue vigente y actualmente ya no se encuentra vigente. Quizás, y con lo que has explicado, puede ser el camino para Portugal, que en algún momento esa ley o esa posibilidad de adquirir la nacionalidad por descendientes sefardíes pueda ya no existir, por ejemplo, en 10 años. Sí, obviamente, eso es muy importante. O sea, nosotros creemos que la posibilidad para los descendientes de judíos sefardí va a cerrar,
o sea, y va a cerrar pronto. Entonces ese es un punto muy importante porque como te comentaba anteriormente, este proyecto este proyecto de ley ya ni prevé la posibilidad. Entonces si existe una alteración de la ley, obviamente esa posibilidad se cierra completamente. Por eso es muy importante que tengan en cuenta todos aquellos que están indecisos que decidan hacerlo porque esta es la última llamada, ¿no? El último llamado, ya es el momento para poder actuar, el momento para poder aplicar a dicha nacionalidad. Exactamente, porque también no solamente estás garantizando tu derecho, sino el derecho de tu familia, de tus hijos, etcétera. Entonces, es muy importante, ¿sí? Esta ley no prevé el cierre de todos aquellos que son hijos y cónyuges. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Exacto, esa también es una de las dudas o preguntas más grandes que también tienen muchos clientes, porque vemos de que hay procesos en curso de que iniciaron ya hace un año o ya hace ya un tiempo atrás y que quizás en ese momento ese cliente estaba soltero o estaba sin hijos. En el momento actual de pronto el cliente tiene ese proceso en curso, el proceso pues va a finalizar en algún momento y el estado por lo menos civil ya no es soltero, ya es casado, ya tiene una cónyuge. En el caso de no tener hijos, ya tiene hijos. Entonces, la gran pregunta que muchos padres y madres actualmente se preguntan es si pueden transmitir ese derecho, si realmente la familia puede ser beneficiario también de adquirir la nacionalidad por esa vía. Exactamente, exactamente. Y como vos bien decís, eso es una pregunta muy importante. Pero les tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que en principio este proyecto no prevé una alteración en ese sentido. Sí quizás se incrementen y se incrementen requisitos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, se podría dar un examen de idioma, un examen de historia, cultura portuguesa. Es un punto muy clave. Para profundizar actualmente cuáles son los requisitos, así a grosso modo, para poder, una persona que desde ya, por ejemplo, después del podcast, después de escuchar, decide y hace caso al último llamado, decide iniciar la solicitud de proceso de nacionalidad, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir? Actualmente los requisitos son, básicamente, puede ingresar el proceso, obviamente el proceso del progenitor tiene que estar ingresado, ¿sí? Porque obviamente esto es para hijos, vamos a hablar primero del caso de los hijos, es para hijos de portugueses, entonces el progenitor debe estar ya en conservatoria o puede ingresar al mismo momento, pero obviamente el hijo no puede ingresar después, ¿no? Tiene que ingresar en el mismo momento o posteriormente. Y obviamente se le va a pedir la documentación, una documentación que no es muy compleja, ¿sí? Actualmente no tiene más requisitos que documentación, que será el poder, ¿sí? Pasaporte, actas de nacimiento, cosas que no son muy difíciles de encontrar. Y obviamente, a diferencia del proceso de judío sefardita, no es necesario hacer toda la parte de la genealogía. Okay. Entonces ese es un punto muy importante que no es necesario, y para el caso de los cónyuges bastan con que estén 3 años de casado, que también después posteriormente se va a hacer una transcripción del casamiento acá en Portugal y posteriormente se va a hacer el pedido de la nacionalidad. Entonces hoy en día esos son los requisitos, no es nada complejo. Por eso también recomendaría, si alguien tiene hijos, por ejemplo, y quiere ingresar su proceso también ahora, puede hacerlo. Obviamente, como les decía, la buena noticia es que este nuevo proyecto de ley no quiere eliminar esta posibilidad de hijos y cónyuges, pero sí lo que podría hacer es acrecentar algunos requisitos, como por ejemplo los exámenes de idioma. Obviamente estoy hablando en forma general, porque es un proyecto, vuelvo a lo mismo, que este proyecto actualmente está en el Consejo de Ministros, tiene que ser nuevamente debatido y tiene que ser votado. ¿Sí? Exacto. Ahora que estás mencionando el estado actual del proyecto, ¿crees tú cuál es el paso a seguir ahora en estos momentos, hoy 14 de agosto? ¿Qué se sabe del proyecto de modificación de la ley de nacionalidad portuguesa? Ok, entonces, actualmente este proyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros, pasó para el Parlamento y en el Parlamento se comenzó a debatir, pero obviamente se suspendió ese debate, ¿sí? Ahora van a retomar actividades solo en septiembre, el 18 de septiembre,
y obviamente posteriormente, si se llega a aprobar, obviamente ese proyecto pueden hacerle algunas modificaciones o pueden aprobarlo como está o pueden hacerle modificaciones. Lo que nosotros prevemos es que van a tener algunas alteraciones porque hay cuestiones de carácter técnico que son inconstitucionales, etcétera. Entonces creemos y preveemos que van a existir algún tipo de alteraciones y posteriormente, una vez que es aprobado, obviamente va a ir para el presidente va a decidir si promulga o veta, ¿sí? En el caso puede también someterlo a Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también puede decidir si hay puntos que son inconstitucionales o no. Y eso vuelve obviamente para el presidente. Si el presidente aprueba eso, posteriormente se va a publicar, ¿sí? Y una vez que se da la publicación de la ley, posteriormente va a entrar en vigor, teniendo en cuenta siempre que, como dije anteriormente, la ley tiene que estar reglamentada. Posteriormente también va a tener que ser reglamentada. Ok, ahora con eso, para las personas que no son abogados, que no son juristas, que quizás de pronto un término muy técnico, jurídico, lo que logro entender es que existe una ley, pero existe un reglamento. Sí. Obligatoriamente se debe iniciar, si está la ley, tiene que haber el reglamento, o si está la ley, no necesariamente tiene que haber el reglamento. Sí. Y sobre todo cuando hay cuestiones o requisitos que sean más gravosos, que perjudiquen más el cumplimiento de ese derecho, ¿sí? Entonces siempre tiene que existir, siempre les digo, imagínense la ley, cómo se va a aplicar, cuáles son los requisitos, sí. Cuáles son los requisitos y el reglamento es cómo se va a aplicar esos requisitos. Entonces, para que tengan esa diferenciación, entonces la ley como el contenido del derecho y los requisitos y el reglamento es cómo se va a aplicar esos requisitos. Entonces, esto siempre es muy importante y obviamente es aún más importante porque si se agravan los requisitos para aplicar ese derecho, sí. Obviamente tiene que estar reglamentado para que exista una aplicación que no sea discriminatoria, que no sea discrecional, etcétera, y que un conservador pueda analizar de la misma forma un proceso que otro conservador y no tengan criterios diferentes a la hora de analizar un proceso. Ok, que haya coherencia jurídica y también tecnicismo jurídico con relación a lo que es la ley y la reglamentación. Eso mismo. Sí, ok, sí. Perfecto. Melina, ahora que también un tema muy importante que trataste sobre el tema de las solicitudes que pueden aplicar en estos momentos, etcétera. La pregunta, ¿quiénes pueden aplicar? ¿Cualquier persona puede aplicar? Sí, cualquier persona que pueda comprobar que tiene esa ascendencia judío sefardí, ¿sí? Que son los judíos que fueron expulsos de la península ibérica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prueba eso? Sí, una pregunta muy importante porque, por ejemplo, yo puedo preguntarme si tengo ascendencia sefardita. Específicamente, no sé si hay algún lugar específico en el mundo, alguna zona donde se puede indicar o se puede inferir que hay sefardíes. Sí, es un tema muy importante porque hay muchos clientes que nos ven de todas partes del mundo, diferentes países, y ellos, ¿cómo saben? ¿Será que yo puedo ser esa persona que puede solicitar ese proceso de nacionalidad, iniciar ya mismo? Exactamente. Bueno, este es un punto muy importante porque obviamente siguiendo las diferentes rutas migratorias, generalmente los judíos sefarditas fueron para algunas regiones, como por ejemplo tenemos toda la región de Antioquia y por ejemplo la parte de Medellín, Guadalajara en México Colombia, también. Okay, México. Entonces, exactamente. Entonces, esas regiones de Colombia, de México y parte de Brasil también, entonces fueron estos judíos migraron para esos lugares, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en estas regiones, como les decía, está toda la región de Antioquia, en Colombia, de la parte de México, Monterrey, Guadalajara, etcétera. En estas regiones hay mucha probabilidad de que tengas la ascendencia, ¿no? Okay. Entonces, ese es un punto muy importante y obviamente, ¿cómo vamos a comprobar? Martín Castro, nosotros tenemos diferentes formularios que ustedes pueden completar. Esos formularios, completando ese formulario, un genealogista va a analizar, un genealogista obviamente especializado en la región y todo, va a analizar ese formulario y con las informaciones que ustedes dejen y va a hacer un análisis de viabilidad,
¿sí? Ok, o sea, es como un preanálisis. Exacto, un preanálisis porque imagínense si ustedes no tienen la ascendencia, no pueden hacer la nacionalidad. Entonces esto es gratuito, ¿sí? Ok, Pueden hacerlo, completan todo, es gratuito. Incluso hay un código QR que está apareciendo por aquí, que pueden también entrar al código QR y completar el formulario y todo. Entonces, en ese formulario dejan todas sus informaciones. Posteriormente, un genealogista hace el análisis con la información que ustedes dejan y ese análisis gratuito, posteriormente nos contactamos y le decimos si es viable o no, no es viable, o necesitamos más informaciones para saber si es viable o no, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esas regiones que nombramos anteriormente, hay como un 80% de probabilidad de ok. que tengas esa ascendencia. Ok, perfecto. Entonces, si la persona es de Colombia, si la persona es de México, si la persona es de Brasil o de cualquier parte del mundo que tenga conocimiento, que crea tener, que su familia hace muchos años son ascendentes de sefarditas, Sí. es lo más probable de que esté más interesado. O, por ejemplo, yo que no tengo ningún conocimiento, yo puedo también llenar ese formulario para saber si puedo yo ser apto. Sí, claro, puede llenar el formulario cualquier persona puede llenar el formulario, incluso a veces hasta nos sorprendemos, ¿no? Porque una Sí. persona que no tiene nada que ver y desde otra región y todo, no resulta que es descendiente, ¿no? Ok, que se puede descubrir también o sea, Exacto, nuevas zonas, nuevos lugares donde exacto, podemos exacto. prever de que puede haber pues ascendencia sefardita. Y lo que yo también les recomiendo siempre es pregunten mucho en la familia. Por ejemplo, ustedes tienen un abuelo, una abuela, padres, quizás encuentren algún documento en sus casas, libros, etcétera, que ustedes pueden agarrar eso y obviamente para la creación de su árbol genealógico o saber su genealogía en sí, ustedes pueden consultar, pueden hacer preguntas, sean muy curiosos, Ok. que eso es muy importante para la genealogía, ¿sí? Incluso tenemos clientes que descubrieron su ascendencia hablando con su abuela, que la abuela le comentó que la familia venía de acá, de allá, entonces eso es súper importante para la genealogía y armar los árboles genealógicos de cada uno, ¿no? Entonces es muy interesante la estructura del proyecto porque, por ejemplo, mi familia que es numerosa y mis padres o mis hermanos iniciamos, Ujú. llenamos el formulario en el enlace que aparece en la descripción de este podcast, lleno todos pues los datos relevantes y vamos a suponer que soy apto para poder iniciar el proceso por vía Ujú. sefardita. Eso podría también trasladar inmediatamente a mis tíos, a mis primos, etcétera, a las demás familias y es muy importante porque también hace también respuesta a la intención o al propósito de la ley inicialmente, que tiene un sentido histórico. Exactamente. Y si, o sea, si una persona descubre que tiene esa ascendencia, ya es una súper celebración porque obviamente es una celebración para la familia, ¿no? Claro. Para todo y no solamente por el hecho de la ley en sí, de la posibilidad de tener los beneficios de tener una nacionalidad europea, sino también de conocer su ancestralidad, de dónde Sí. viene uno y todo. Entonces eso es súper interesante. No, y gratificante también como persona, ser humano y también la vida en familia. Exactamente. Hablando también de otro tema que surge la duda en el sentido de que este derecho se puede transmitir también en familia, es decir, Ujú. que los hijos, esposa, esposo, se puede también ser beneficiario de dicho proceso. Ujú. En el caso de los menores, de los hijos, ¿tiene algún límite de edad para poder solicitar esa Sí. nacionalidad? Sí, sí, esto es hasta los 18 años, ¿sí? Entonces es muy importante, si tienen hijos, que estén atentos en este sentido, o hijos que estén a punto de cumplir 18, que tengan 16, 17 años, también estén muy atentos porque este requisito, este artículo segundo, que es de la Ley de Nacionalidad, prevé hasta los 18 años, si eso se considera la minoría de edad, ¿sí? Ok, en Portugal, perfecto. Ujú. Otra pregunta también que es muy, muy importante y hacen énfasis muchos clientes es, ¿solo demostrar que es mi ascendente sefardí o tengo que reunir otros requisitos como me hablabas sobre el tema de vinculación con Portugal o la comunidad portuguesa? Sí. Esos requisitos es mucha pregunta, lo hacen muchas personas con relación a que si yo vivo en Colombia o yo vivo en México, por ejemplo,
cómo yo voy a demostrar esa vinculación con la comunidad portuguesa, ya que es muy difícil de pronto yo desplazarme a Portugal o vivir o cambiar de vida, etcétera. Sí, Me sí. gustaría saber o conocer qué vínculos presenta la ley o qué dice o qué regula con relación Ujú. a este requisito que quizás exige esa misma ley. Sí, sí. Bueno, actualmente nosotros a todos nuestros clientes los ayudamos en ese sentido, los ayudamos con las vinculaciones porque incluso puede ser que hasta la persona tenga vínculos y ni siquiera se dio cuenta. Ok, sí, Ya nos pasó ha muchas pasado casos veces, así. sí, ya nos pasó. Por ejemplo, tenemos clientes que, por ejemplo, hicieron publicaciones en artículos científicos, en revistas portuguesas o en revistas brasileras. Ok. Obviamente eso es importante porque estamos comprobando que sabemos el idioma, el portugués, ¿no? Y eso es súper válido. Pero lo que yo siempre les recomiendo es, siempre cuando van a iniciar el proceso, van a tener reuniones, obviamente, con nuestro equipo, nuestro departamento de sales y posteriormente cuando compran el proceso, ya cuando deciden avanzar con eso, con nuestro departamento de Customer Support que los va a estar ayudando en todo ese tema de las vinculaciones. Nosotros los ayudamos también, hacemos diferentes inscripciones y Sí. todo. Entonces, obviamente todo eso va junto al expediente y eso lo enviamos a conservatoria. Así que si es una cuestión, su preocupación principal son los vínculos, no se preocupe, hable con nosotros que lo vamos a ayudar en todo en ese Y sentido. asesorar, brindar pues, Exacto, respuesta a todas esas inquietudes y sugerencias que pueden surgir alrededor del exactamente, proceso. Ok, exactamente. es muy importante y valioso toda esa información. Em, Sin embargo, también sabemos de que en la actualidad está el proyecto en curso, etcétera. Con todo lo que has comentado y de acuerdo a tu experiencia y conocimiento, lo que se puede pensar es que los cambios de la ley o las alteraciones es normal, ya que hay referencias a nivel internacional, como lo mencionaste, en España, en Portugal, aquí mismo también se ha modificado cierta esa ley, pero en la actualidad pues está vigente. Entonces podría pensar de que es una respuesta también a que el derecho o la ley también va cambiando de acuerdo a las necesidades e intereses de la sociedad y del mundo, dando una Exacto. respuesta pues a ciertas problemáticas sociales, etcétera. Sí, En ese aspecto, ¿creerías tú que aquellas personas que ya tienen el proceso en curso y aquellas personas que van a iniciar no deben de preocuparse en eso? ¿Qué garantía puede ofrecer Martin Castro para esa situación? bueno, no, no deben preocuparse, sí, eso vuelvo a repetir, es muy importante, no deben preocuparse, sí, todas las personas que tienen el proceso en curso y las que van a ingresar, porque obviamente, como les comentaba, siempre los procesos van a ser analizados con la ley en vigor al momento del análisis del proceso, ¿sí? Entonces, si ustedes deciden analizar ahora, como obviamente nosotros tuvimos diferentes cambios legislativos Sí. de referente a esta, esta nacionalidad por esta vía, ¿sí? Entonces, Martín Castro nosotros estamos súper acostumbrados a estos diferentes cambios, como decía, bueno, diferentes, nos vamos adaptando a los diferentes tiempos Ujú. y a las necesidades Exacto. de las sociedades y todo. Entonces ya pasamos por diferentes alteraciones y obviamente conseguimos Martín Castro, que cuenta con un equipo de abogados y juristas que estudiaron legislación portuguesa, que conocen y estudian todos los días. Imer forma parte del equipo, así que Imer sabe mejor que nadie sobre eso. Que estamos estudiando siempre la legislación y obviamente ya conseguimos siempre garantizar ese derecho. Exacto. Entonces eso es muy importante. Por más alteraciones que tuvimos, siempre fuimos construyendo estrategias jurídicas y fuimos garantizando ese derecho. Así que no deben preocuparse, confíen de que si nosotros tenemos preparado estrategias jurídicas, sabemos cómo afrontar este tipo de alteraciones y este tipo de procesos. Todos aquellos que ya han ingresado su proceso o que deciden ingresar ahora, obviamente nosotros vamos a luchar por ustedes, ¿no? Hasta el final, ¿sí? Con nuestros conocimientos, con nuestro equipo y con estudio, etcétera, para que garantizar su derecho. Claro, y con la experiencia, Exacto. porque creería yo que durante todos estos años, más o menos cuánto tú puedes, con la experiencia y ya con los años que has tenido aquí en Martín Castro, más o menos el número de familias aproximadamente que han aplicado y que han obtenido la nacionalidad portuguesa. Sí, actualmente nosotros tenemos más de 10.000 clientes que actualmente estamos haciendo el proceso, ya hemos ayudado miles de familias,
¿sí? Hacer su proceso, porque obviamente tengan en cuenta que cuando encontramos una persona que tiene esa ascendencia y verificamos que la tiene, siempre pueden hacer, los familiares pueden hacer el proceso. Entonces incluso puede entrar una persona como el solicitante principal, sobre todo en la parte de la comunidad israelita, como por ejemplo una matriz, que sería el primer solicitante, y posteriormente unas adaptaciones, ¿no? Personas que sean segundos, terceros, cuartos solicitantes, que se puedan también complementar al proceso en la parte de la comunidad israelita. Bueno, ¿Sí? ahora que mencionas ese término muy técnico, pero no técnico jurídico, sino técnico en genealogía, ¿a qué te refieres a lo que indica matriz y adaptaciones? Para que Sí. muchas personas también puedan tener eso claro y puedan resolver también dudas que tengan alrededor sobre eso. Entonces, siempre que van a hacer este tipo de procesos, tenemos que tener un certificado de la comunidad judaica portuguesa, o obviamente un informe genealógico con todas las pruebas que tenemos esa ascendencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingresamos nuestro proceso en la comunidad israelita, solo para que entiendan, la comunidad israelita hay dos, en Lisboa y Porto actualmente, pero estas comunidades son los organismos que el gobierno de Portugal le dio la atribución para poder decir si una persona es descendiente o no, ¿sí? De un judío sefardí. Entonces es el organismo que obviamente analiza los informes, toda la documentación, todas las pruebas que se envían de una persona. Solo para que se den una idea, un informe tiene aproximadamente entre 100 y 150 hojas, entonces es muchísimo trabajo. Es extenso, un estudio bastante amplio. Es que nuestros genealogistas acá, nosotros tenemos un equipo de genealogistas, se encargan de hacer eso. Entonces ese informe se presenta y posteriormente la comunidad israelita emite un certificado, que obviamente ese certificado se complementa al expediente. Okay. Entonces eso es, siempre el primer solicitante va a ser una matriz. Y después, si esa persona, imagínense, esa persona quiere ser el hermano de esa persona, quiere hacer el proceso, o el primo, o los padres, esos son adaptaciones. Ok. Entonces queda muy claro el tema de matriz y adaptación. Exacto. O sea, como la persona más vieja o mayor de la familia sería la No matriz. necesariamente, no Ok. necesariamente. Sería el primer solicitante, porque incluso puede ser un hijo, y después obviamente puede ser el padre que solicita como una adaptación, o el abuelo que solicita como una adaptación. ¿Sí? O sea, la ventaja es que esa persona que inicie el proceso y ya tenga el certificado, cualquier miembro de la familia, los demás, sería mucho más fácil y ventajoso ya tener el certificado mucho más rápido. Sí, no sé si más rápido, pero sí no van a tener que pasar por toda la parte del primer informe filtro. y todo. Y obviamente no necesariamente se va a hacer un preanálisis, porque si ya hay un familiar que tiene certificado, ya podemos comprobar que es viable para hacer el proceso. Y con relación a aquellas personas que practican la religión, que pertenecen, ¿tienen algún requisito adicional o es el mismo? Sí, tienen más facilidades en ese sentido de ir porque digo facilidades, porque irían a la comunidad israelita de Porto, que es una comunidad judaica acá, que hasta emite los certificados un poco más rápido que la SIL, ¿sí? Entonces, en esos casos, obviamente, la comunidad israelita de Lisboa, es la comunidad que está acá en Lisboa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, que se emite es un poco más rápido, la SIP, que es Comunidad Israelita de Porto, emite el certificado de forma más rápida, pero obviamente son para judíos practicantes, ¿sí? O sea, para que quede un poco más claros para todos, existe el proceso jurídico y el proceso ante la SIL genealógico. Exacto. Se requiere obviamente del certificado para poder aportar y seguir el curso del proceso jurídico. Sí. Ok. Eso mismo. O sea que sería un proceso integral, un proceso donde no solamente se ve en el tema jurídico, sino también que se explora también otras disciplinas como el tema de la genealogía, que es fundamental e importante para poder demostrar si efectivamente logras cumplir ese requisito de tener o ser ascendente sefardita. Sí, y esto es muy importante porque nosotros acá en Martín Castro tenemos equipo de genealogías también. Entonces, si alguien quiere hacer su proceso también, nosotros le ayudamos en toda esa parte y tenemos un conocimiento integral de su proceso, como si fuera que usted haría un proceso con un genealogista y un proceso con un abogado
eso está separado, nosotros integramos y hacemos todo junto. Entonces eso es muy ventajoso, ¿sí? Tiene muchas ventajas porque conocemos integralmente el proceso. Entonces ahí si alguien quiere está interesado en hacer el proceso, nosotros nos encargamos de todo. De todo. Ok, Melina, ahora para finalizar, Ujú. ¿cuál sería el llamado, o mejor el mensaje final a esas personas que creen de que no es posible actualmente solicitar la nacionalidad portuguesa por vía sefardita? ¿Cuál es ese mensaje final para aquellos que todavía están en dudas, todavía no quieren, que piensan de que no es posible acceder por medio de que actualmente tenemos el tema de la alteración de la ley de nacionalidad? Bueno, Imer, para todas esas personas que todavía están indecisas y todavía no saben qué hacer, están pensando, porque también hay muchas noticias, exceso de información, es una cosa que es de esta nueva época que estamos viviendo, ¿no? Sí. Exceso de información y a veces hasta esa información es maliciosa. Exacto, las redes sociales, los medios de comunicación, Todo, las entonces, conversaciones del día a día. sí, entonces todo eso, obviamente a veces esa información no está errada o no está cierta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que todavía está abierta la posibilidad, sí, esto es muy importante, que está abierta la posibilidad de poder pedir su nacionalidad por esta vía judío-sefardita, ¿sí? Este nuevo proyecto de ley aún no fue aprobado, sí, mismo que sea aprobado, obviamente va a tener que pasar por un proceso posterior de que pasar para el presidente, después tiene que ser aprobado, etc. O sea, todavía hay tiempo. Hay tiempo, exactamente, hay tiempo. Lo que sí yo le recomiendo es que no deje todo para último momento. Eso es importante. Y nosotros los latinos somos muy de dejar todo para último momento también. Es cierto. Entonces, no deje todo para último momento, pues si no vamos a llegar a la última semana que van a querer todos ingresar sus procesos y vamos a estar corriendo para un lado o para el otro. Entonces, cómo hay que juntar documentación, cómo hay que hacer un poder, cómo hay que buscar su acta de nacimiento, cómo hay que apostillar algunos documentos. Entonces, no deje todo para último momento, porque quizás ya no dé tiempo de buscar la documentación y vamos a estar corriendo, quizás no se pueda garantir ese ingreso del proceso. Entonces, si usted está en duda, yo le recomiendo, si yo fuera usted, yo ingresaría a mi proceso lo más pronto posible para no llegar esa última semana desesperados y todo el mundo corriendo a ingresar su proceso. Y hablo con conocimiento de causa porque ya tuvimos diferentes alteraciones de la legislación. Sí. Y en esas alteraciones siempre, el último mes o las últimas 2 semanas, Donde es se incrementa, caótico. Me puedo imaginar todo eso, Es porque hay muchas caótico. personas que dejan a última hora Exacto. eso. Pero el llamado es que no lo dejen a última hora, el llamado o la Exacto. invitación es de que se interesen más por el tema, de que decidan inmediatamente o por lo menos lo más pronto Exacto. para poder simplemente escanear el QR o Exacto. ingresar el enlace que está en la descripción, llenar el formulario, llenar con esos datos relevantes y específicos que se pide para luego nuestro equipo pues estudiarlo y darle pues viabilidad o no, si es posible. O sea, simplemente sencillo, ya el paso a seguir pues lo decide el cliente, pero también con el compromiso de Martín Castro de analizar todo eso. Exactamente, eso mismo, Imer, nada que adicionar, completen el formulario, entren al código QR, no les va a llevar mucho tiempo y se garanten su derecho a la nacionalidad portuguesa. Exacto, que de hecho es un derecho fundamental. Exacto. Muchísimas gracias, Melina. Fue un placer de tenerte también aquí, de que aclararas pues todas esas dudas, inquietudes que muchas personas tienen alrededor pues del tema o la temática o la tendencia que ahora en estas últimas semanas sobre las modificaciones y alteraciones de la ley de nacionalidad portuguesa. Y esperemos tenerte pues en otro episodio de Move Cats aquí con nosotros, gozar también de tu experiencia, de todo tu conocimiento. Y pues la invitación es que todos hagamos parte de Martín Castro. Exactamente. Muchas gracias, Imer. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de MoveCast. Y ya saben, Martín Castro está acá para ayudarlos y acompañarlos y sacar todas las dudas. No se quede con dudas. Y cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. No se olviden de entrar al código QR, completar el formulario y nos vemos
en una próxima edición de MooCast. Así Muchas es, gracias. muchísimas gracias Melina y bueno, están a tiempo aún. Hasta pronto.